¿Es posible educar las emociones de nuestros hijos? ¿Es posible criar a un niño o niña inteligente y feliz? Nos llena de orgullo tener en MCA 2017 a una gran formadora, autora y coautora de aportadores libros sobre educación emocional y neurociencias, con los que ha contribuido a mejorar la educación chilena y latinoamericana. Ella es Amanda Céspedes. Destacada neuropsiquiatra, escritora, profesora, experta en neurociencias, hoy nos dará importantes luces de cómo pensar una educación diferente, más humana, con la cual potenciar positivamente a nuestros hijos o alumnos. Un mensaje necesario para no seguir cometiendo errores en su formación y darle al mundo los seres luminosos y felices que éste necesita. Recibamos con un gran aplauso a Amanda Céspedes. Muchas gracias. ¡Qué emoción! Podría decir que esto está absolutamente lleno, pero no lo voy a decir porque la verdad es que no los veo. Tengo un foco acá y no veo nada, pero mientras estaba allá en la esquinita los veía y de verdad qué lindo, qué linda respuesta. Aquí ustedes están no por mí, ni por el doctor Neira, ni por el argentino que nos ha acompañado hace un rato atrás, sino que están por mente, cuerpo y alma, ¿no? Porque creen, porque confían y sobre todo porque están buscando. Las personas que están aquí están en una búsqueda necesaria, vital, importante y que de alguna manera es como una señal muy clara, muy evidente de que estamos en un cambio de era, que vamos hacia otro lugar. Y ese lugar va a ser un lugar bueno, sin duda alguna, va a ser un lugar amoroso, va a ser un lugar de paz, va a ser un lugar donde todos nos encontremos. Y este es un comienzo, ¿no? Todos los encuentros, mente, cuerpo y alma, son un comienzo. Y yo por eso accedí con mucho cariño hacia Edgardo y hacia quienes organizan esta actividad para traerles algo de nuestras reflexiones, de mis reflexiones acerca de lo que es hoy día esta tremendamente difícil tarea de ser educadores. Quizás algunos de ustedes vienen porque son papás, porque son mamás, y piensan que son los primeros educadores, sin duda alguna, pero la verdad es que todos aquellos que tenemos alguna relación más o menos constante con los niños, somos educadores. Eso es lo terrible, ¿no? Eso es lo terrible, porque cuando yo digo esto, pensemos, ¿quiénes tienen un contacto más constante con los niños? A todos aquellos personajes que pasan por las pantallas y que de alguna manera están ejerciendo también una función educadora sobre nuestros niños. Yo pienso que es por ello, sobre todo por ello, que es más urgente que hagamos las cosas bien, que de alguna manera podamos aportar a la formación de los niños con mayor claridad, con mayor lucidez, porque son muchos, incontables, los que también están tratando de hacer la misma tarea. Y la pregunta es si verdaderamente lo están haciendo bien. Bueno, yo decidí acompañarme de algunas imágenes, algunas palabras que siempre ayudan a ir centrando las ideas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ven ustedes acá? Una persona plenamente feliz y consciente ejerce un efecto multiplicador, transformador y unificador en su entorno, en su ambiente, en las relaciones que establece, en todo lo que hace. Es una semilla para la gran transformación que la humanidad necesita y ya está viviendo. ¿Qué es? Es la inspiración de mente, cuerpo y alma. Pero tenemos que preguntarnos, esta inspiración, ¿a quién debe mover? ¿Quiénes deben moverse? Dos tipos de personas, y esto es clave entenderlo. Dos tipos de personas que pueden transformar la humanidad ejerciendo un efecto transformador, unificador y multiplicador. ¿Quiénes son esas dos personas? Los adultos, nosotros, todos los adultos y los niños. Aquí tiene que haber una transformación. Ahora, y esto es tan obvio que a veces lo olvidamos. Los niños no pueden hacer nada solos sin nosotros. La verdad es que esto no es verdad. Esto que acabo de decir yo es algo que siempre repetimos. Pueden hacer muchas cosas solos, pero no se los permitimos.
y creemos que debemos ser educadores en todo momento. La verdad es que tenemos que cambiar todo, tenemos que cambiar la mirada sobre lo que hacemos y tenemos que cambiar también la mirada sobre los adultos y sobre los niños. Los niños, cuando hablamos de niños, pensemos desde los adolescentes o aborrecentes, ¿no?, como les dicen algunos, desde los adolescentes hacia los que están naciendo hoy día. Estos niños, los adolescentes de 17 años y los que están naciendo hoy día, van a atravesar todo este siglo. Todo. Probablemente, si ya tenemos hoy día una perspectiva de vida, ¿verdad?, casi de longevidad absoluta, 100 años o más de 100 años, van a atravesar este siglo, van a llegar al año 3000, ¿no? Este siglo 3000, hasta llegar al 3000, del 2000 al 3000, es... ¿Dije 2000? No, al 3000 eso es un milenio, ¿verdad? Sí, me equivoqué. Bueno, mi matemática hoy día no está muy buena. Del 2000 al 2100, ahí estamos bien, ya. Porque del 2000 al 3000, pensemos, no vamos a tener ni planeta, ¿no? Vamos a estar en algún exoplaneta, seguramente. Bueno, corrijo la matemática. Del 2000 al 2100 es el siglo de mayor incertidumbre que haya vivido probablemente el ser humano. Sin duda alguna que nuestros abuelos, que venían de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, podían más o menos predecir cómo iba a ser todo el siglo XX. Probablemente mucho a ellos les parecía ciencia ficción, pero en muchos aspectos podían predecir. En cambio, nosotros no podemos predecir ni siquiera cómo va a ser el 2020, cómo va a ser el 2025. ¿Podemos predecir cómo va a ser el 2050? Pensemos que no hace muchos años, 2 décadas, un poco más, íbamos por la vida con algo que se llamaba teléfono celular, que era un ladrillo Nokia, ¿se acuerdan? Que nos rompía el bolsillo, nos rompía la cartera y que, increíble, servía para llamar por teléfono. Bueno, hoy día han pasado algunos años y lo que los chicos llevan en sus mochilas al colegio, en sus bolsillos, en fin, es algo completamente diferente. Es un dispositivo increíble que para lo único que no les sirve, o sea, no lo usan, es para llamar por teléfono, indudablemente. Así que este va a ser un siglo de grandes cambios, cambios muy, muy, muy vertiginosos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer, por lo tanto, en este siglo? Yo diría una sola tarea: preservar lo humano, preservar lo humano. Pero para ello tenemos que entender qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es aquello que deseamos preservar, la humanidad que hay en todos nosotros? Yo no lo voy a decir ahora, quiero decirlo al final. Al menos qué es para mí el concepto de humano, y que ustedes han venido acá, muchos de ustedes han leído mis libros. Yo pienso que allí está de alguna manera reflejado lo que es para mí lo humano. ¿Cuál es la tarea, por lo tanto, de todos ustedes? La tarea en ustedes es ayudar a los niños a preservar lo humano. ¿Y cuál es la tarea de los niños? La tarea de los niños es actualizar un potencial que ya viene con ellos. Y esto es clave. Cuando a mí me invitan a hablar de educación, yo siento que mi misión en este momento, después de tantos años de trabajar en este ámbito con los niños, yo siento que mi tarea es decirles que los niños tienen todo. No hay que darles nada, lo tienen todo, pero está en un estado potencial. Y la imagen que se utiliza habitualmente es la imagen de la semilla, ¿verdad? Una semilla, tú la miras y no puedes creer que eso va a ser una planta. Y sin embargo lo es. Lo único que tienes que hacer es colocarla en tierra fértil. Bueno, los niños vienen con un potencial humano, de humanidad, que ya está programado en ellos, pero para poder actualizarlo nos necesita. Es decir, la actualización del potencial humano necesita educadores. Y por eso es tan urgente que nos preguntemos qué significa ser educadores. Y en esta tarea de preguntarnos es clave admitir que lo que sabemos de educar, lo que decimos que es educar, el concepto de lo que es educar, es equivocado. Y eso yo se los quisiera transmitir hoy día. Lo que nosotros empleamos como concepto de educación está equivocado. De manera que en este encuentro de mente, cuerpo y alma, la invitación es cambiemos el concepto de educación y
cambiarlo cuesta mucho. Ya el doctor Neira nos hablaba hace un rato atrás de los llamados sistemas de creencias, ¿no? Que son convicciones profundamente arraigadas en nosotros. Muchas de ellas son inconscientes. Y en esos sistemas de creencias tenemos profundamente arraigado lo que es educar. Y yo quiero invitarles a que ustedes se pregunten, cada uno de ustedes acá, si verdaderamente ese concepto que ustedes tienen es el que deben tener, o a lo mejor han tenido por mucho tiempo un concepto equivocado, ¿no? La tarea, por lo tanto, de educar se complementa con la tarea del niño de actualizar su potencial. Y estas dos tareas son urgentes. ¿Para qué? Para que el niño atraviese este siglo, llegue a viejo en el 2100, no en el 3000, en el 2100, y llegue humano, y llegue a finales de este siglo habiendo preservado la humanidad, ¿no? Eso es clave. ¿Y por qué es clave? Porque este siglo es muy raro. Va a ser muy raro, ya está siendo muy raro. Y es un siglo que de alguna manera invita a no ser humano. Y no ser humano no es, como mucha gente cree, es ser animal. Porque los animales en muchos aspectos tienen mucha más humanidad que los mismos humanos, ¿no? No ser humano es ser deshumano, de verse deshumanizado. Ese es el peligro que, a mi juicio, enfrentamos en este siglo, ¿ya? Y como dice acá Mafalda, ¿no? Mafalda ayuda muchísimo, muy saludables los nuevos vientos que soplan, pero lástima con un maldito olor a naftalina. ¿Qué quieren decir con esto? Que tenemos que abandonar los viejos modelos educativos y tenemos que comenzar por preguntarnos, ¿qué es educar? Vuelvo a insistir, yo voy a estar constantemente insistiendo en esto. Tenemos que hacernos preguntas y estas preguntas no son para preguntarnos y respondernos, son para que nos atrevamos a hacer un cambio. Es un cambio radical. Este cambio radical, por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es comencemos a revisar los conceptos, porque muchos de los conceptos que hoy día empleamos son muy peligrosos, ¿no? Y contribuyen a perpetuar el camino hacia la deshumanización. Es decir, por un lado, queremos preservar lo humano en el tránsito de los niños durante este siglo, a lo largo de este siglo, y por otro lado, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a contribuir a una progresiva deshumanización. Les quiero poner un ejemplo que lo he puesto en este mes y en el mes de agosto varias veces porque me impresionó mucho. Yo vivo en una avenida, Avenida Padre Hurtado, y cerca de mi casa hay un centro de trabajo con niños, ¿no? Allí hay psicopedagogos, hay fonoaudiólogos. Es un centro multidisciplinario muy bueno, que se llama Timón, ¿no? Le estoy haciendo propaganda, no me di cuenta. Bueno, voy caminando yo hacia el Alto Las Condes, no porque me gusten los malls, sino porque ahí está el Jumbo, y voy a comprar. Y vamos saliendo una mamá joven, ¿no? Yo diría clase media alta. Podría haber sido de cualquier otra clase social, porque lo que voy a contar es transversal a todas las clases sociales. Va con una niñita de unos 3, 4 años y la va tironeando como si fuera, no sé, un saco, ¿no? La zamarrea. El concepto claro y verdadero era que la iba zamarreando. Yo en ese momento me alerté, porque a esta altura ya me he convertido en alguien que siempre interviene cuando hay estas situaciones, ¿no? El resultado es espléndido. Me he llevado carterazos, me he llevado insultos, me he llevado, bueno, muchos insultos. El peor que he recibido, que me carga recibirlo, pero siempre lo recibo. ¿Y qué te metís tú, vieja? Ya, ese me carga, ¿no? Ese no me gusta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se me acerco y le digo, señora, ¿por qué la zamarrea? ¿Qué le hizo la niñita tan pequeña? Ay, ¿y qué se mete usted? Me dice. Mire, para que sepa la estoy educando. ¿Y le está educando para qué? Le digo. Bueno, porque se portó pésimo ahí con la fonoaudióloga y me dejó en vergüenza y por eso la tengo que educar. Y así la voy a educar. Entonces yo dije, esta señora refrenda, ¿no? Comprueba lo que yo digo. Estamos muy equivocados. Tenemos que cambiar los conceptos, tenemos que hacerlos conscientes, porque en el sistema de creencias esto no se hace muchas veces consciente y lo seguimos manteniendo, ¿ya?
cuando nosotros decimos que nuestros métodos educativos contribuyen a la deshumanización, esto es deshumanización y esto puede atravesar el siglo. Nosotros creemos que es hoy día, pero puede atravesar el siglo. La exclusión social la vamos a perpetuar el maltrato. El maltrato a los niños es un maltrato perpetuo porque el niño crece y es maltratador, ¿verdad? Y tiene hijos y esos hijos van a ser maltratadores. Vamos a perpetuar el abuso, vamos a perpetuar la pobreza, vamos a perpetuar la violencia social, la violencia oculta, la violencia que llaman simbólica, ¿no? que está presente en todas partes acá en este país y en muchos otros lugares del planeta. Eso es deshumanización, ¿no? Vamos a perpetuarlo. Por lo tanto, la invitación es cambiemos un poco, no cambiamos un poco, cambiamos todo, ¿no? Que cuando cambiamos un poco a veces no cambiamos nada. Veamos algunos conceptos. El niño, ¿ya? ¿Quién es el niño? Yo ya les dije, el niño es una simiente, es una semilla. El niño viene al mundo con un potencial de humanidad extraordinario. Eso significa que si confiáramos en los niños, si los dejáramos ser lo que son, los niños perpetuarían la humanidad, ¿no? Continuarían la humanidad y lucharían contra la deshumanización. El problema es que para poder actualizar su potencial, el niño nos necesita. El niño necesita al educador. Y como decía una vez una maestra de escuela, ¿no? Que sale de la escuela tomándose la cabeza así, afligidísima. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Y se encuentra con otra profesora que le dice, apuesto que los chiquillos te tienen hasta acá. No, dice, mis alumnos los amo, los adoro, si solo fueran huérfanos. Claro, si solo fueran huérfanos, indudablemente, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que arruinamos. Entonces, ya que decimos que el niño viene al mundo con un extraordinario potencial de humanidad y que nos necesita a nosotros, hablemos algo sobre el niño, digamos algo, y esta imagen me encanta, ¿no? Yo no quiero referirme al sobrepeso, pero la verdad es que papá y mamá están allí, ¿no? Sosteniendo a este niño, elevándolo para que se equilibre con sabiduría en la cuerda floja. Hagamos algunos acuerdos acerca de los niños. Yo voy a hablar de los niños, pero ¿de qué niños? Vamos a hablar de la infancia, que son los primeros 10 años de la vida. Los primeros 5, la primera infancia, ¿no? Y los segundos 5, la niñez. Acá se escribe el libro de la vida. Acá vamos a escribir este siglo. Lo que hagamos con los niños que hoy día tienen entre 0 y 10 años va a escribir el destino de todo lo que va a pasar en este siglo. Y ya les he dicho, si el niño lo escribiera solo, el niño lo puede hacer porque viene con un potencial de humanidad maravilloso. El dilema es que, por desgracia, nos necesita a nosotros. Pero no digamos por desgracia, si es que estamos dispuestos a cambiar. Pero quiero decirles algo, cambiar los prejuicios es extraordinariamente difícil, es muy complejo. Recuerdo un papá que yo le decía, su hijo no se va a portar tan mal si usted cambia, si usted no utiliza el método que está utilizando para acompañarlo en la educación. Y su método es largo, tiene hebilla, tiene hoyitos, y se usa también como cinturón, ¿no? Ese método a mí no me gusta. Y me dice, mire doctora, a mí no me venga con esas porque a mí me criaron así y ya ve, soy un hombre recto, muy buen hombre. Y yo pensé para mis adentro, tengo mis dudas, ¿no? Pero él confiaba en esto. Bueno, los sistemas de creencias son así. Así me educaron a mí, así voy a seguir educando yo. En primera infancia, volviendo al tema, los 0 a 5 años, yo insisto mucho, y esto es una de las áreas que más me gusta, trabajar con los educadores de párvulos y con las familias. Acá se siembra la gran mayoría de todo lo que va a ser esa persona para adelante, ¿no? Los primeros 5 años yo digo que son fundacionales. Y luego vienen los próximos 5, de los 5 a los 10, en que todo aquello que no hicimos bien lo podemos todavía enmendar. Pero de los 10 a los 20, la enmienda, la reparación, comienza a ser cada vez más difícil. Lo primero, hablamos del niño, ¿no? Todas las personas que hablamos de los niños, hablamos de los niños.
El dilema es de qué niños. ¿Hablamos de la infancia o hablamos de infancias? Porque ocurre que en este país y también en otros países debemos diferenciar, porque existe la infancia urbana, ¿no? Llámese tablet a partir del año de edad, iPhone a partir de los 7 años, en fin, y esto es transversal a todas las clases sociales. La infancia urbana está en peligro, ¿no? Por culpa nuestra, pero también existe la infancia rural, en el amplio concepto de ruralidad, ¿no? La ruralidad no es solo lo agrícola, como se piensa a veces, no los campos, sino que también ruralidad son las caletas de pescadores, las barriadas periféricas que rodean a las ciudades. Allí también hay muchos niños. La infancia migrante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los niños de los migrantes que están llegando hoy día a Chile? Vamos allí a la estación central, veamos estos haitianos que están vendiendo todos lo mismo en las veredas y detrás de ellos están sus mujeres y están sus bebés. Y como alguien vio en la televisión el otro día, un bebé de un año y medio, con una bolsa de papas fritas que vació sobre la vereda y las comía de la vereda, como un perrito, ¿no? Eso es infancia también. La infancia de los pueblos originarios, indudablemente. Y la infancia vulnerada, ¿no? Que yo a veces tengo mis dudas. La infancia vulnerada es solamente los niños de hogares del Sename, de los cuales hoy día hablamos, de los hijos de desplazados en tantos lugares del planeta, o la infancia vulnerada son todas las infancias. Eso es clave preguntarnos también. Y aquí tenemos infancia, pero aquí también tenemos infancia, ¿no? Y aquí también tenemos infancia. O sea, díganme si no es para llevársela a la casa y adorarla, ¿verdad? Ella es simplemente adorable. No solo ella, el que está con ella también es máximamente adorable. Bueno, entonces, primer concepto que tenemos que tener muy claro, muy lúcido, cuando hablamos de niños, ¿de qué niños estamos hablando? ¿No? ¿De qué edades en primer lugar y además de qué niños? Segundo concepto que tenemos que poner en revisión, el concepto de educación. Tremendo concepto. Hoy día todo el mundo habla de educación. Desde hablar de la reforma en educación, ¿verdad?, hasta la educación parental, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué decimos cuando decimos educación? Esa es la pregunta clave hoy día. La pregunta de la lucidez, la pregunta a la que invita mente, cuerpo y alma es esa. ¿Qué decimos cuando decimos? Ustedes escuchaban acá, ¿qué decimos cuando decimos mente? ¿Qué decimos cuando decimos conciencia? ¿Qué decimos cuando decimos ego? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Hay muchas educaciones, pero pareciera ser que los adultos creemos en una sola, aquella que te vaya a permitir dar una buena PSU, ¿verdad? Hablamos de educación y inmediatamente educación escolar. No, existe la educación emocional. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños en el ámbito de la educación emocional? Existe la educación académica, que es la que más nos gusta, ¿verdad? El CIMSS, la PSU. Existe la educación espiritual y moral, también a cargo nuestro. Todas estas educaciones están a cargo nuestro. La educación artística, la educación estética. Y podríamos seguir hablando de muchos campos de educación. Todos estos campos de educación están a cargo nuestro, ¿no? Y estamos al debe. Estamos al debe en aquellos aportes que le hacemos a la semillita para que vaya germinando, porque el niño viene con todo este potencial en su interior, ¿ya? El concepto de educación que empleamos, por lo tanto, vamos a tratar de cambiarlo, ¿no? Esa es la invitación. Yo les invito a que lo cambiemos. ¿Por qué? Porque es erróneo y mientras lo mantengamos va a contribuir a perpetuar los errores y los errores, todos ellos van a confluir en un gran concepto, que es el concepto de perder la humanidad de la humanidad, deshumanizarnos, ¿no? Y ya vieron ustedes lo que es deshumanización. Es violencia humana contra los otros humanos. Así se define educación. Y yo les invito a que ustedes piensen si este es el concepto que ustedes manejan, y a lo mejor es el concepto. Yo converso con mucha gente del ámbito de la educación, padres, directivos de escuelas, digamos, personas del Ministerio de Educación, y veo que todos ellos coinciden en este concepto. La educación es el proceso por el cual se dota al niño de aquello que no posee y que es indispensable para su pleno desarrollo.
Por lo tanto, bajo este concepto la mamá tenía razón. Mire, mi hija es una maleducada, no posee buena educación y por lo tanto yo las amarreo para decirle que debe ser bien educada. ¿Ya? Ese es el concepto. Aquí, en rojo, por favor, es lo que vamos a tener que cambiar. No es la educación el proceso por el cual yo le doy al niño aquello que no posee, porque el niño lo posee todo. Lo que yo tengo que hacer es acompañarlo a actualizar este potencial. Yo no abro la semilla para meterle adentro el arbolito. Yo no abro la semilla para meterle adentro la lechuga, ¿no? Yo confío en esa semilla porque yo sé, tengo fe que esa semilla va a germinar en la medida que yo le aporte los nutrientes y haga la tierra fértil, ¿no? Eso es clave. Entonces, la invitación que yo les hago en esta oportunidad que se me ha brindado es a la infancia no se la educa. Los primeros 10 años de la vida no educamos. Si yo me convenzo de eso, voy a aprender a ser humilde. Y ya acá el doctor, no recuerdo cuál de los dos, nos hablaba de lo único que no podemos hacer término medio, decía, es la soberbia y la humildad. Nada de soberbia, mucho de humildad. Ser humilde es, en el ámbito de la educación, aceptar que yo no educo a los niños, yo acompaño a los niños a desarrollar un potencial que ya posee, pero que aún no se expresa. Cuando yo cambio ese concepto, cambio toda yo, cambia mi mirada, cambia la forma en que voy a mirar al niño, la forma en que voy a respetarlo, ¿no? Yo voy a acompañar al niño a desarrollar un potencial que ya posee, pero que aún no se expresa. ¿Ya? Eso es clave. Y lo vamos a hacer grande, ¿no? Para que no se les olvide. El niño, y esta imagen me encanta, el niño me hace pensar mucho en mi hermana, que está aquí acompañándome, mi gemela, ¿no? Que trabaja con las energías. El niño es un iluminado. ¿Y por qué uno puede ser iluminado? ¿Por qué iluminan estas ampolletas? O estas bujías, o no sé lo que son, lámparas LED. Porque están iluminadas. Nos iluminan porque están iluminadas. El niño es un iluminado. El niño es un iluminado porque trae todo en su interior. Y lo que hacemos muchas veces en la educación es ir apagando poco a poco esa luz, hasta que a veces lo dejamos en total oscuridad, ¿no? Y cuando los dejamos en total oscuridad, empieza a pasar lo terrible que queremos evitar, el proceso de la deshumanización. Cuando nosotros ignoramos que el niño es un iluminado, cuando no creemos que el niño trae todo el potencial en su interior, en esta ignorancia, en este ignorar, se incuba una invisible vulneración a sus derechos, ¿no? Eso es clave. Por eso yo digo, hablar de Sename es hablar de la punta del iceberg. Allí están los más vulnerados, pero todos los niños, de una u otra manera, los vulneramos, con acciones que están movidas por la mejor de las buenas intenciones, como la mamá. No, es que yo la tengo que educar, ¿no? Entonces, con esa buena intención hago lo que a mí se me ocurre, porque este niño no sabe nada y yo le tengo que enseñar. ¿Ya? Allí es donde yo quisiera poner el énfasis. Vamos a otro concepto. La educación está en manos de adultos. Los adultos educan a los niños, aunque los niños educan a sus pares también, ¿no? Pero esencialmente cuando se habla de un educador, se piensa en un adulto. Y aquí yo voy a hacer el concepto más amplio de educador. No me refiero solamente al educador de párvulos, ¿verdad? Es decir, el concepto más amplio de educador. El adulto no es educador solo por ser adulto. Ojo. Esto es clave, esto yo me lo tengo que sacar de la mente. Yo no educo a los niños solo porque soy adulto, porque el 80% de los adultos comete errores muy graves, ¿verdad?, al confiar en esta creencia. No, es que yo le tengo que educar porque a mí me tiene que obedecer porque yo soy el adulto. No por ser adulto tú eres educador. Ser educador es un título nobiliario que tú te lo tienes que ganar. ¿Y quién te lo otorga? El niño. Ahí está la clave. El niño te va a dar el título nobiliario de educador. Según tus acciones, ese niño te va a validar o te va a invalidar como educador. Porque el 80% de los adultos cometen errores muy graves. Los cometemos. No me gusta hablar, no incluirme, porque yo también he cometido grandes errores y los sigo cometiendo, ¿no?
Entonces esta imagen del adulto con los niños tan linda, ¿no? En no sé qué material será ese, granito, piedra, es muy linda, pero es absolutamente idílica, es absolutamente poética. Pero no es así, no es así. Porque los padres, partiendo por los padres, no siempre son los primeros educadores de los niños. Y hay muchos niños sin padres, qué terrible. ¿Por qué hay tantos niños sin padres? Porque aún teniéndolos, no los tienen. Tienen un papá y tienen una mamá, y a lo mejor tienen otros adultos, pero no los tienen. Hay muchos niños sin padres aún teniéndolos. Estos niños sin padres aún teniéndolos son los más desprotegidos. Así como hay muchos niños que tienen otros educadores, pero no los tienen y están igualmente desprotegidos, ¿no? Hablemos de las educadoras de párvulos, hablemos de los docentes iniciales, los primeros 4 años de básica, cuando tú tienes 7, 8, 9, 10 años. Yo le doy mucha importancia a ese momento. Las educadoras de párvulos, los docentes de educación básica inicial, primer ciclo, no siempre son educadores. ¿Por qué razón? Porque no siempre saben acompañar. Creen que al niño hay que meterle adentro de su cabecita todo aquello que el niño no posee, ¿no? Y partiendo por los contenidos. Y le dan tanta importancia a los contenidos, cuando la verdad es que hay mucho más que hacer. O sea, no son siempre educadores. Por lo tanto, definamos lo que es un educador. Yo quisiera con esto transmitirles un concepto nuevo, que ojalá lo pudiéramos viralizar, ¿no? Se viralizan tantas cosas sin importancia. Viralicemos esto. ¿Quién es el educador? ¿Cuál es el título nobiliario que te va a dar ese niño? Educador es aquel que acompaña a los niños con una intención y con un propósito. ¿Ya? Con una intención y con un propósito. Y para poder hacer este acompañamiento necesita habilidades y necesita conocimientos. ¿Ya? Algunos conocimientos y ojalá algunas habilidades indispensables para acompañar al niño. La vida, el desarrollo del niño es un camino y en este camino pueden pasar muchas cosas si va solo, ¿no? Como les decía, hay niños que teniendo padres van solos por la vida y les pasan cosas muy, muy negativas. ¿Cuál es la intención y cuál es el propósito? El propósito se inserta en el presente y esto es al revés. Me acabo de dar cuenta. La intención se inserta en el presente y el propósito se inserta en el futuro. Así es que den vuelta el celular para que la foto les salga, ¿no? Al revés. El propósito se inserta en el futuro y la intención se inserta en el presente. ¿Ya? La intención va cambiando a medida que los niños van creciendo, obviamente, porque el presente va cambiando. El presente de un niño pequeño no va a ser el presente cuando ese niño tenga 9 o 10 años. Pero el propósito es siempre el mismo y el propósito es el que mira al futuro. ¿Cuál es el propósito? Formar las mejores personas para este siglo, formar las mejores personas. Y cuando decimos persona tenemos que pensar en el concepto de persona, ¿no? La persona humana. Ese es nuestro propósito. Para ello entonces el educador que va a acompañar al niño con una intención y un propósito, debe poseer ciertas pericias y debe tener ciertos conocimientos. Me voy a detener un poco en el tema de la intención. Es acompañar al niño en el presente y mi intención va cambiando a medida que el niño va creciendo. Y les invito a preguntarse si ustedes no hacen lo mismo que hace esta mamá, que tiene 4 niños, una chica de 17, un chico de 14, un chico de 9 y una chiquita de 3. Y la chiquita de 3 se portó mal, ¿no? Tuvo una conducta reprobable. Y le va a la mamá y le dice, pásame la tablet. En 5 días más te la entrego. Y anda a pensar en lo que hiciste. Ahora se portó mal el de 9, ¿no? Entonces va la mamá y le dice, pásame el iPhone. En 1 semana más te lo entrego, si es que te portas bien. Ahora va donde el de 13, ¿no? ¿Qué le puede quitar al de 13? La tablet, el celular y a lo mejor el laptop, ¿no? Y además el permiso para salir. Y ahora va donde la de 17, ¿era hombre o mujer? No me acuerdo. Mujer, ya, la de 17, ya. No puedes ver a tu pololo, le quita el pololo, ¿no? 7 días sin ver al pololo.
y un mes sin salir a fiestas. Esa mamá cree que educa, cree que tiene que dotar al niño de algo que el niño no tiene, ¿no? Que es portarse bien, pero no tiene una intención, no sabe cuál es la intención, la ignora, por lo tanto hace siempre lo mismo. El acompañamiento intencionado te tiene que permitir que tú vayas sabiendo a qué acompañar al niño en cada momento. Al de 4, al de 3 se le acompaña de una manera, con un objetivo, al de 9 con otro objetivo, al de 13, al de 17, como digo siempre yo, y hay algunos que han ido a mi seminario, me han escuchado, ¿qué es lo que digo yo con el de 17? ¿Cómo se le acompaña? De ninguna manera. Lo único que hay que hacer es encomendárselo al Padre Pío. ¿Ah? Eso es lo mejor. Se lo encomiendan al Padre Pío. ¿Cómo acompañas a uno de 17? Imposible, ¿verdad? Imposible. No lo puedes hacer. Por lo tanto, ahí lo único que uno puede hacer es encomendarlo desde el corazón. Y el Padre Pío lo hace perfecto. Va realmente garantizado. Ya. Una de las frases, de los comentarios que a mí más me desespera, me provoca una alergia intensa, es que nadie nos enseña a ser padres. Y se justifican los errores con esta frase, es que nadie nos enseña a ser padres. ¿Saben qué? Sabemos ser padres con una sabiduría extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque las habilidades y los conocimientos están escritos en nuestros genes, porque somos padres desde que fuimos los primeros en el planeta. ¿No? Llevamos miles y miles y miles de años ejercitando estas habilidades y estos conocimientos. Desde que estamos en el planeta hemos sido padres y hemos tenido hijos, porque si no nos habríamos extinguido. Entonces, todos ustedes saben ser padres y todos ustedes saben ser educadores, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la vida misma se encarga de hacer muy difícil la tarea. Como digo siempre yo, la voz del genoma es muy sutil, es tan inaudible que preferimos escuchar la voz del programa en el canal tanto, de los especialistas que hablan en el canal tanto, casi dije el canal, pero menos mal que no, y casi dije el nombre del especialista también, pero bueno, me cuidé, ¿ya? Preferimos escuchar esas voces, preferimos incluso leer a la doctora Céspedes, ¿no? Niños con pataletas, pero la verdad es que tenemos genes que nos hablan y nos dicen, haz esto, haz lo otro. Ya les voy a mostrar cómo hacer más audible la voz de nuestros genes en la tarea de ser educadores. No hay un secreto, hay unos audífonos Bluetooth que venden, yo les voy a dar la dirección ya y van a saber dónde. Ya. Veamos algo de los conocimientos cuando tenemos 17 minutos para continuar. ¿Cuáles son los conocimientos que es preciso tener? Los niños tienen que cumplir ciertas tareas para ir creciendo, ¿no? El crecimiento emocional, el crecimiento integral. Y cada edad tiene sus tareas. Por lo tanto, la mamá que le quita la tablet al de 3, que le quita el iPhone al de 9, esa mamá desconoce esto, porque desconoce que hay ciertos momentos en que los niños tienen que cumplir ciertas tareas. Y los padres y los educadores, aquí debería decir los educadores más bien, les acompañan a alcanzar esas metas. Nosotros somos acompañantes intencionados. Ahora ya lo descubrimos. ¿Qué es ser acompañante intencionado? Es acompañar a cumplir ciertas metas. ¿Cuál es la intención? La intención es que se cumplan esas metas y por lo tanto la intención va cambiando a medida que el niño va creciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención, la gran intención? ¿A qué los tenemos que acompañar de los 0 a los 5 años? ¿Cuál es la intención? Que el niño aprenda a confiar. El niño viene convencido de algo que pudiera parecer pura literatura, que nosotros somos muy buenos, que tenemos un corazón enorme, que somos puro amor y pura generosidad. Y así nos sonríe el bebé, arrobado. ¡Qué bueno es la gente! ¿No? ¡Qué lindos son los adultos! Y tenemos que acompañarlo los primeros 5 años a que esto que el niño cree sea cierto. Tenemos que acompañarlo a confiar. ¿A confiar en qué? A creer en la bondad nuestra. Y para eso comprenderán ustedes que tenemos que ser bondadosos. Y esa mamá que se amarreaba a la niñita estaba dejando de cumplir su tarea, porque ella creía que lo que tenía que hacer era enseñarle a ser bien educada.
¿no? Que no es lo mismo. A creer en la bondad de los otros y aprender a relacionarse amorosamente con los otros. Ojo, aquí ya está apareciendo lo que llamamos humanidad. Cuando decimos que tenemos que acompañar a los niños en la tarea de cruzar este siglo sin perder la humanidad, esto es la humanidad, aprender a relacionarnos amorosamente con los otros, porque desde lo amoroso no hay vulneración, desde lo amoroso no hay exclusión social, desde lo amoroso no hay maltrato, no hay abuso, etcétera, etcétera. Eso es un niño. Eso quiero que miren allí, eso es una semilla de bondad, ¿no? Allí está la semilla de bondad. Todos los niños son así. Todos los niños vienen con la semilla amorosa de la bondad amorosa en su interior. ¿Quiénes los malean? Nosotros. ¿Y por qué los maleamos? Porque vamos ciegamente siguiendo un concepto erróneo de educación, ¿ya? Ojalá los pueda convencer. Aprender a confiar y aprender a amar a la humanidad exige una sola cosa: que te acojan con ternura en tus momentos difíciles. Y los niños de 0 a 5 años tienen muchos momentos difíciles, momentos que para nosotros no lo son, pero para un niño sí. ¿No? Es sí. Voy a mirar la hora para ver si les cuento una pequeña historia. Estoy en el supermercado con mi carrito. Delante mío hay una mamá con una niñita de unos 3 años y un chico de unos 9 años. Y cuando ya está por pagar, está en la caja, dice, el Nescafé. Ay, no, tengo que llevar Nescafé, tengo que llevar Nescafé. Espérame, voy al pasillo 22, traigo el Nescafé y vuelvo. Ya mamá, le dice el de 9. Y la niñita abre así unos ojos. Desaparece la mamá de escena y la niñita se larga a llorar, pero con una pena, con un desconsuelo enorme. ¿Qué piensa una niñita, un niñito de 3 años cuando desaparece la mamá? Se fue para siempre. ¿Qué piensa uno de 9? Fue al pasillo 22 a buscar el Nescafé, ¿verdad? Por lo tanto, ¿para quién es un momento terrible el que la mamá vaya a buscar el Nescafé? Para la de 3. La de 3 tiene miedo porque cree que la mamá se fue para siempre. Y se larga a llorar desesperada. Y la cajera le dice, ay, haz callar la cabra, por favor. Si estoy nerviosa, me la cabeza, estoy con jaqueca, así que házmela callar, por favor, le dice al niño. Me cargan los cabros malcriados. Educadora, ¿no? Bueno, el niño, mucho más sabio que la cajera, abraza a la niñita y le dice, somos 2 tigres. Somos 2 tigres que rugen y que arañamos con nuestras garras de tigre. Y la niñita pone garras de tigre y se mira las manitos y tiene unas enormes garras de tigre, pensando ambos, ¿arañar a quién? A la cajera, por supuesto, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, arañar a la cajera. Bueno, ese niño es mucho más sabio porque ese niño sabe que tiene que acompañar intencionadamente a su hermanita. ¿A qué? Aprender a no tener miedo. Porque si ese niño le dice, mira, no seas tonta, la mamá fue al pasillo 22, la niñita no sabe lo que es el pasillo 22. Sabe que existe solamente un hoyo negro, que es todo aquello que está alrededor cuando no está la mamá. ¿No? A los 3 años pensamos eso. ¿Cuándo tenemos que acogerlo? Cuando tiene miedo, cuando tiene rabia, cuando tiene pena, cuando tiene frustración. Las llamadas emociones negativas, ¿verdad?, que existen en todos nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Escuchando con atención plena y con empatía. En 2 minutos más les hablo de esto, que alguien dijo, hoy día lo vi en un video que me encantó, el Papa Francisco, no se puso la mano acá y dijo, la escucha terapia. Escuchar es una terapia, hablar es una agresión. No, verdaderamente es una agresión. Llega la Lola, la chica, la adolescente y dice, mamá, me peleé de nuevo con la Magdalena. Claro, pues, si tú eres tan conflictiva, pues, y la Magdalena, no te juntes con ella, esa cabra no vale la pena. ¿Qué hizo la mamá? Habló. No acogió, ¿verdad? Hay que acoger. Escuchar, ser escuchado con atención plena y empatía. Y así se escucha. Miren lo que hay allí. Hay un nexo entre los ojos. Los ojos no son ojos, no son un elemento orgánico viscoso que ocupa la órbita ósea de la cara, ¿no? No, los ojos son una puerta que te conduce directamente al alma. Cuando nosotros miramos al niño amorosamente a los ojos, ese niño es nuestro y estamos actualizando su potencial, ¿ya? Aquí entra entonces algo muy importante. En la tarea
esencial de los 0 a los 5 años, que es aprender a confiar, nosotros debemos aprender a ser figuras de apego, ¿no? Cuando a mí me invitan a hablarle a las educadoras de párvulos, por ejemplo, a los técnicos en párvulos, y les digo, a ver, ¿de qué hablamos? De educar. ¿Qué les gustaría saber? ¿Cómo enseñamos matemáticas en pre-kinder? ¿Qué hacemos con el lenguaje? Yo digo, pero si eso es lo menos importante que hay. Eso déjenselo a la educación básica. Lo que tenemos que nosotros hacer es enseñarles a confiar. No, esa es nuestra tarea fundamental. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Sabiendo ser figura de apego. ¿Y qué es una figura de apego? Lo que hizo el hermanito cuando la toma la niñita, ¿verdad? Y le dice, somos 2 tigres. Activa la imaginación, la fantasía, como un recurso para que el niño se calme. Eso es ser figura de apego. Y me encanta esta frase que viene de la Amazonía, ¿no? De los aborígenes amazónicos, que son expertos en activar sus genes de educación de niños, ¿no? Allí sí que saben educar niños. Ellos dicen, a los niños pequeños se les educa hablándoles al oído. Si jamás hables al niño en voz alta, nunca le digas, pero ¿cuándo vas a aprender? Ya, ándate a tu pieza y medita en lo que estás haciendo. Si es un niño pequeño, yo le tengo que hablar al oído con máxima dulzura. ¿Y por qué razón? Porque ellos a esa edad imitan al adulto en todo. ¿Y por qué nos imitan? Porque nos ven perfectos. Mira qué tremenda pérdida de tiempo tenía esa mamá zamarreando a la niñita, cuando si le hubiese hablado en voz amorosa, ¿no? Esa niñita lo hubiese imitado y hubiese sido gentil la próxima vez. A los niños se les educa hablándoles al oído porque nosotros nos ven como perfectos y nos imitan. Y si yo le hablo al oído a un niño, suavecito, ¿no? Ese niño me va a hablar suavecito y les va a hablar suavecito a todos. ¿Cuál es la tarea, la gran tarea de los 7 a los 12? De los 7 a los 12, la intención del acompañamiento al niño es acompañarles a ser reflexivos. La gran capacidad reflexiva del ser humano comienza a desarrollarse a los 7 años y ojalá ya estuviese muy bien desarrollada a los 14, a los 15, cuando se lo vamos a entregar al Padre Pío, ¿verdad? Por lo menos el Padre Pío exige un chico reflexivo. ¿Qué significa ser reflexivo? Pensar antes de actuar, ¿no? Y esto es terrible, lo que está pasando en Chile hoy día. Tenemos un porcentaje enorme de adultos que no piensan, actúan, ¿no? Te echan el auto encima, te garabatean, te insultan. Cuando van a resolver un conflicto a la escuela, le tiran una silla a la directora. Es decir, no piensan. Hay que enseñar a pensar antes de actuar. Y aquí tenemos un simple ejemplo, cuando ya tenemos 8 minutos, una niñita de 8 o 9 años. Todas mis amigas tienen celular con Wi-Fi y se sacan fotos y están en grupos de WhatsApp. Le diré a mamá que quiero un celular. ¿Cuál es la tarea en este momento de la mamá? Acompañar intencionadamente a la niñita a entender que no es el momento. Si nosotros estamos llamados a poner límites, a decir muchas veces no, pero tenemos que saber decir no con estilo, como el estilo que usa esta mamá. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia, ¿ya? Mira, a los 9 años no vas a tener celular, me tienes aburrida pidiendo y pidiendo. Te voy a castigar si vuelves a tocar el tema. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Esta mamá no sabe acompañar, esta mamá cree que educar es imponer. Pobre de ti que me vuelvas a decir lo mismo, ¿no? O sea, ¿y qué conclusión saca la niñita? Mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. ¿Cuántos niños que yo les pregunto, ¿tu mamá te quiere? Depende. ¿De qué depende? Que me porte bien. ¿Tu papá te quiere? Depende. ¿De qué depende? De que le traiga 7, ¿no? Así, les condicionamos. No trata de entender, me dice, y vivo castigada. Bueno, eso es la intención. De los 0 a los 10, 2 intenciones. De los 0 a los 5, enseñarles a actualizar su potencial amoroso. Y eso no se enseña, se acompaña, ¿verdad? ¿Y cuál es la tarea, gran tarea de los 7, de los 5 a los 10, 12 años? Enseñarles a ser reflexivos. Pero eso tampoco se enseña. Tienes que aprender a reflexionar. No, ¿verdad? Se acompaña intencionadamente a la reflexión. ¿Qué habilidades es necesario tener? Cuando nos tenemos 6 minutos con 21 segundos, 20, 18, ya. Saber ser autoridad. Esto es interesante.
¿no? Hay algo, como tenemos poco tiempo, se los digo en un minuto. Se acabó, por favor, se acabó para siempre el hecho de que por ser adultos somos autoridad, ¿no? El adulto como autoridad socialmente legitimada, se acabó. ¿Y saben lo que se dice? Que es culpa de los niños. Me acaba hoy día en la mañana de mandar un WhatsApp un colega mío, médico, que dice que está horrorizado de lo terrible que son los niños con los adultos, que los ningunean, que no les hacen caso. Yo digo, oye, pero es que ya no eres autoridad porque eres adulto, porque los mismos adultos les hemos mostrado ampliamente nuestro tejado de vidrio. Les hemos mostrado nuestro tejado de vidrio. Y si no me creen, pensemos simplemente en un señor que, por desgracia, lleva mi apellido y que se sacó una foto en un escenario como este, acompañado, ¿verdad?, de unos cuantos señores muy honorables, llevando en sus brazos una muñeca inflable comprada en un sex shop. Y los chicos ven eso, los chicos lo ven y dicen, ¿y este es el adulto que me viene a hablar a mí de moralidad? Bueno, así que ya no somos autoridad solo por el hecho de ser adultos. Tenemos que aprender a ser otro tipo de autoridad, ¿no? Se acabó esa ventaja. Ya no tienes ventaja sobre los niños porque eres adulto. Te tienen que poner una corona sobre tu cabeza. Ellos te van a legitimar, ¿ya? Al fracasar como autoridad legitimada, usamos un recurso educativo que se da en 3 tiempos. Como se acuerdan los chistes en 3 actos, primer acto, segundo acto, tercer acto. Bueno, este es un mal chiste también. ¿Cuál es el primer acto? Grito. Grita la profesora, grita la mamá, grita la nana, grita el papá, grita la abuela. ¿Cuál es el segundo acto? Amenazo. ¿Vas a ver lo que te va a pasar? ¿Vas a ver lo que te va a pasar? O sea, ¿querías cumpleaños? Ah, olvídate. El tercer acto, el más dramático de todos, castigar. Y con esto no se consigue nada. Con esto no se consigue nada. Y todos los días vemos lo que ocurre con los niños cuando los castigamos, ¿no es cierto? No aprenden nada, ¿ya? Por lo tanto, la invitación cuando tenemos 3 minutos es debemos legitimarlos ante ellos para ser mirados como autoridad. ¿Y cómo nos legitimamos? Acá, en 3 minutos, les digo 2 recetas que son infalibles, ¿no? Y que debemos practicarlas. Tienes que aprender a comunicarte con ellos de manera efectiva y afectiva. Esto es muy largo, no podríamos desarrollarlo, pero comunicarse, saber escuchar. Papa Francisco, escucha terapia, escucha a los niños, después hablas, después que los hayas escuchado. Y la segunda receta es, practica la R buena y deja de lado la R mala. ¿Cuál es el secreto de las 2 R? La R, la primera R, la más común de todas. Todos hemos usado esta R alguna vez, todos la usamos muchas veces. La R de reaccionar, ¿no? Me tienes hasta aquí, córtala. Ya, ¿pero hasta cuándo que no haces la tarea? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero anda a vestirte solo? Ya tienes 4 años. En fin, ¿no? Eso es reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? La reacción es una respuesta automática que nos nace de acá, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que ustedes escucharon en las 2 conferencias anteriores, ¿no? Dejamos salir las peores emociones, la ira, la decepción, el miedo. Y así, si yo tengo miedo porque mi hija tiene 14 años, salió a la casa de una amiga, dijo que volvía a las 5 de la tarde y volvió a las 8. De puro miedo de que le haya pasado algo, le abro la puerta y le digo, ándate a tu pieza, castigada, 3 meses sin salir. Reacción, ¿no? En vez de abrazarle y decirle, mi amor, estaba tan preocupada por ti, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, escucho, ¿qué pasó? Nada, a tu pieza, castigada. O sea, eso es reacción. ¿Qué logras con la reacción? Que el niño crezca y actualice estas emociones, las mismas, la ira, la decepción, el miedo, con ira, con decepción. Pero ¿qué conseguimos especialmente? Que los niños recelen de nosotros. Fíjense ustedes que a lo largo de todos los siglos los niños han vivido recelando de los adultos, ¿no? Si hay alguna característica que ha marcado al ser niño a lo largo de los siglos es recelar del adulto. Este es el único siglo en que nosotros, por nuestras acciones, podemos lograr que los niños no recelen de nosotros. Miren qué linda invitación. Ojalá que no recelen de nosotros, porque recelar es eso.
¿no? Eso es el recelo. Que ese niño se está preguntando, pero ¿cómo puedo creer en mi maestra que me dice que me quiere cuando me humilla delante de todos mis compañeros? ¿Cómo puedo creer en mi mamá que dice que me quiere y me golpea? ¿Cómo puedo creer en mi papá? Eso es el recelo. Por lo tanto, cuando tengo 1 minuto con 8 segundos, R de responder. ¿Qué es la R de responder? Lo que no hace el 80% de los adultos, ¿no? Y que la invitación en esta conferencia es hacerlo. ¿A qué se refiere la R de responder? Más que mostrarlo en una diapositiva, se los voy a mostrar con un gesto. Nosotros tenemos 2 cerebros, en realidad 3, en realidad 4. Ya, pero no vamos a hablar de los 4 porque no tenemos tiempo. Tenemos 2 cerebros aquí en la cabeza, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, pero tenemos otro cerebro que es más importante que este y que está aquí. ¿Cómo se llama? El corazón. El corazón es un enorme cerebro con una vibración energética enorme y el cerebro es siempre el que primero responde. Dije todo mal. El corazón es el primero que responde y luego invita al cerebro a responder. Cuando tú no escuchas la voz del corazón, reaccionas. Me tienes aburrida, no sé a quién saliste. Mente, ¿no? Habló el cerebro. Pero si tú hubieras escuchado al corazón, hubieras dicho, a ver, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué actuaste de esta manera? El corazón, ¿ya? ¿Qué es responder? Responder es escuchar la voz del corazón. El corazón le habla al cerebro y la voz llega con una cierta tardanza, 3 segundos. Y es muy difícil de escuchar, es casi inaudible, ¿no? El corazón vocifera, pero el ruido que tenemos aquí adentro, que ya se encargaron los 2 conferencistas anteriores de mostrarnos este ruido, no deja que escuchemos esa voz. Por lo tanto, y con esto termino cuando son 000, les digo, la invitación que les hicieron los conferencistas anteriores es muy legítima, porque si no aprendemos a hacer silencio interior, nunca vamos a escuchar la voz del corazón. Y los niños van a llegar a ser adultos en el 2100 iguales a nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos que sean iguales a nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias.